pensando en decir algo que es bastante duro, pero que es necesario decir, creo. El rey David hizo un censo del pueblo de Israel y Dios lo castigó severamente. ¿Por qué? Porque él contó a las personas y Dios no le mandó que contara. Entonces, no caigamos en la tentación de contar. Si somos pocos, si somos muchos, eso no tiene ninguna importancia, hermanos. Porque como creo haber dicho, aquí estamos lo que Dios ha querido que estemos. No falta nadie, ni sobra nadie. Amén, hermanos. Yo digo esto porque yo frecuentaba una iglesia y uno de los líderes tenía la costumbre de, cuando terminaba el culto y nos despedíamos, éramos los últimos en irnos además, él siempre decía, hoy hemos ido, y daba el número. Y entonces tanto insistía con eso, de que éramos, casi somos 500. Bueno, entonces un día le conté, le recordé la historia del rey David, que él contó cuando nadie le mandó que contara. Si Dios no manda, que contemos cuántos somos. En mi opinión, todo lo contrario. Porque ustedes se recuerdan cuando Jesús convocaba a los discípulos. Él hablaba muchas veces en parábolas. Las parábolas es una forma de dejar un mensaje para que la gente entendiera o no entendiera. Porque hay cosas, hermanos, que solamente son para decir en la iglesia y para los miembros de la iglesia. Entonces, como Jesús tenía a su alrededor una cantidad impresionante de gente, siempre, él hablaba en parábolas y los discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Entonces él les dijo, para que explicarles a ustedes qué es lo que yo quiero enseñar. Es una versión libre de lo que él dijo, ¿no? Pero es para que lo entendamos más fácilmente. Esto quiere decir, hermanos, que esta manada que somos, podemos considerarnos que somos parte del grupo que Jesús reunía para hablarles. Amén. Es para eso, es decir, la cercanía es mucho más importante que cualquier otra forma de que nos comuniquemos, porque nos estamos viendo muy directamente, muy cercanamente. Entonces, hoy imaginemos que Jesús nos habla y nos dice cuál es el sentido de la Navidad. Vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? Si nos dejamos llevar por la conducta de la gente, por lo que vemos, por lo que escuchamos, la Navidad es la gran convocatoria para que gastemos dinero a lo loco, el que tenemos y el que no tenemos. Fíjense que a tal punto ha llegado
la cuestión esta de que cuando yo digo lo loco es porque realmente no hay otra forma de explicarlo, es porque en esta época del año, en este mes de diciembre, por ejemplo, los perfumes. ¿Ustedes han escuchado la estadística de los perfumes? Más del 50% de la venta de todo el año se produce en estos días. Entonces, claro, ¿cómo los fabricantes de perfumes no van a decir qué bueno que es regalar, acuérdate de tu tía? Aunque la hipocresía, uno diga, ¿pero qué me voy a acordar de mi tía? Bueno, sin embargo nosotros, ay tía, aquí traemos un presentito y le traemos un perfume o lo que sea. Esta más bien podríamos decir que es la fiesta de la hipocresía. Nos sentamos en la mesa con personas que no queremos ver, con personas que nos disgustan, con las que no tenemos ningún trato durante todo el año, pero ese día, ay, nos entra un ataque de amor, francamente deprimente. A mí no hay nada que me resulte más deprimente que las mesas que se sirven y estamos, como dije, al lado de gente que no queremos estar. Yo recuerdo en mi familia, los 24 y los 31, nos juntábamos con mucha gente y era la fiesta de la hipocresía y la fiesta de las comilonas brutales, pero brutales eran las fiestas de lo que se comía y se bebía en esas 2 noches. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? ¿Qué tiene que ver con el nacimiento de Jesús? Nada, hermanos, absolutamente nada. Porque si pensamos, si recordamos, imaginemos esto. ¿Dónde nació Jesús? ¿Y por qué nació ahí? ¿Qué nos quería mostrar Dios Padre de que su Hijo hubiera nacido donde nació? Y esto nos tiene que trasladar al mundo espiritual. Todo lo que he dicho pertenece al mundo material, como es evidente. Pero aquí estamos hablando del espíritu, hermanos, de las cuestiones espirituales. Entonces, nosotros tenemos como 2 alternativas para vivir. Vivir a ras de suelo o elevar nuestra mirada al mundo espiritual. A ras de suelo, hermanos, es muy fácil ver lo que ocurre. Nos miramos, pero ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es lo que Dios pretende que sea nuestra vida? No sé si ustedes habrán leído, bueno, es que yo soy demasiado viejo para ustedes, pero cuando yo era muchacho había una revista que se llamaba Selecciones. ¿La vieron ustedes? No, qué van a ver. Yo creo que ni el pastor la vio. ¿Ustedes la vieron, la revista Selecciones? ¿Sí? Bueno, y me llama la atención. Bueno, en las revistas Selecciones era una cosa extrañísima, en mi opinión, y se contaban historias de personas, yo ya no me acuerdo muy bien, pero hubo una que me resultó inolvidable, y van a ver por qué.
contaba que había un hombre que en lugar de caminar mirando por lo menos a la altura de los demás, ni hablar de que mirara para arriba, este hombre siempre miraba para abajo. Caminaba mirando lo que había en la acera o por donde anduviera. Y gracias a eso, esa historia contaba que este hombre se hizo millonario. ¿Por qué? Porque juntaba las moneditas que alguna vez se le caen a la gente del bolsillo y porque iba juntando todas las cosas que veía y después las vendía y con eso se hizo millonario. Es decir, sin ninguna clase de capital, juntó tanto dinero haciendo eso que al final fue un hombre rico. Entonces contaban la historia de don Pepito que se hizo rico porque miraba por dónde caminaba y las cosas que la gente tiraba. Y uno dice, quiere decir que si yo camino todos los días en la calle mirando al suelo, me voy a hacer rico. Eso puede ser una conclusión que la gente pudiera o no pudiera sacar. Yo me acuerdo en mi época de más tontería que ahora, un día, es que me da vergüenza contar esto, pero para que vean hasta qué punto tenemos que tener la mirada en lo alto. Por una serie de razones, hace más de 50 años que pasó esto que voy a contar. En el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, tenía que hacer un trámite. Y haciendo el trámite, me dijeron, no, tiene que ir a otra oficina. Vi un tornillo que me llamó la atención, era muy grande el tornillo, más o menos así, no me acuerdo bien, pero era un tornillo grande y grueso. Entonces me lo metí al bolsillo y fui a hacer el trámite y me dice la persona que me atendía, dice, lo he visto que usted recogía algo. Y, sí, le digo, mira. Entonces metí la mano al bolsillo y le digo, este tornillo, pensando que a lo mejor podía ser de utilidad para la gente del aeropuerto. Y, se sonrió el hombre. Entonces me dice, ¿le puedo preguntar para qué lo guarda? Sí, le digo, para mi museo de cosas inútiles. Para eso. Y ahí la vergüenza que tuve por haber andado mirando y recogiendo todas las tonterías que muchas veces recogía. Porque yo podía decir, bueno, este tornillo lo encontré en la pista del aeropuerto de Frankfurt. ¡Oh, qué importante! ¿Pueden creer que alguien haga eso? Sí, yo. Entonces tenemos que olvidarnos de las cosas estas y levantar la vista. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de ser hijos de Dios. Y es tan grande el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios que difícilmente nos lleguemos a dar cuenta de lo que eso significa. Que Dios nos haya constituido en sus hijos, hermanos. Él nos ha elegido. ¿O ustedes creen que hay alguien que nos ha llamado a ser hijos de Dios? Él dijo, tú, a cada uno de nosotros. Ustedes piensen, digan su nombre, a mí Dios me eligió como su hijo. Es decir, no fue el dueño del bar de al lado, fue Dios el que nos eligió. Él fue el que dijo, desde antes que naciéramos, hermanos,
Desde antes de ser concebidos, nosotros ya éramos hijos de Dios. Aunque cueste trabajo creerlo, pero desde antes que naciéramos ya éramos hijos de Dios. Por eso, para hablar de la Navidad, tenemos que referirnos a las cuestiones maravillosas que rodean el nacimiento de Jesús. Hay un versículo profético de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, ¿está? Bueno, ya está. Fíjense qué maravilla lo que Dios puso en el corazón de su profeta. Porque esto no fue una cosa que se le ocurriera a Isaías. Esto fue algo, por eso era profeta. Dios constituyó a Isaías en profeta. Entonces, fíjense qué maravilla, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. En el versículo 7 agrega varias cosas más sobre quién es el hijo que nos ha sido dado. Fíjense que dice, nos ha sido dado. O sea, es un presente maravilloso que hemos recibido en nuestra vida. Que Dios Padre haya dispuesto enviar a su Hijo para que esté con nosotros, nos enseñe. Es tan maravilloso. Ahí está bien. Es tan maravilloso esto que a mí me resulta emocionante. No sé cuántas veces he leído esto, he hablado de esto, he escuchado de esto, pero es emocionante, hermanos, pensar que el propio Dios nos anunció que iban a ser su hijo. Isaías existió alrededor de aproximadamente 700 años antes de Jesús. 700 años antes de Jesús. Y miren, ¿qué era Jesús? Admirable, consejero, Dios fuerte porque Él era Dios, Padre eterno porque Él era Dios, príncipe de paz, hermanos. Si nos ponemos a pensar qué significa ser todo lo que Jesús era, y es, claro, es impresionante. Y ese Jesús es el que conmemoramos su nacimiento. Ese Jesús, el Hijo de Dios. Nos podemos preguntar, ¿Jesús nació el 24 de diciembre? No, de ninguna manera, no nació el 24 de diciembre. Sencillamente porque es una decisión que tomó la Iglesia Católica para hacer coincidir de fiestas paganas y tratar de cristianizarlas, digamos. ¿Me explico lo que digo? O sea, eran fiestas paganas y la Iglesia dijo, no, vamos a convertirlas en una fiesta espiritual. Y para eso dijeron, el 24 de diciembre nació Jesús. Ahora, es importante saber cuándo nació Jesús. No tiene la menor importancia saber qué día, qué mes, a qué hora nació Jesús. No hace falta. Lo importante es que Él nació y nos ha traído la salvación. Jesús probablemente, por varias razones, los estudiosos dicen que nació en el mes de septiembre, o entre septiembre y los primeros días de octubre, no más que eso.
¿Y por qué razón dijeron eso los estudiosos? Por una cuestión muy simple. Si ustedes se recuerdan, los pastores vieron una señal en el cielo. Y si la vieron en el cielo era porque estaban a la intemperie. Y en Israel hace mucho frío. Y mucho más en la zona esta de donde nació Jesús, en Belén. Entonces no podría ser invierno porque hubieran estado cubiertos y los pastores no hubieran visto esa señal luminosa del cielo. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, ahora, ¿saber esto es importante? No, en todo caso será una curiosidad, pero nunca es una cosa importante. Saber qué día, como dije, qué día, qué hora, no tiene ninguna importancia saber cuándo nació. Lo importante para nosotros es que nació y por eso conmemoramos la Navidad. Amén. Esa es la razón por la que conmemoramos la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y veamos varias cuestiones que están relacionadas con el nacimiento de Jesús. Porque Jesús nos enseñó desde el momento mismo de su nacimiento, ya estaba enseñando, ya nos estaba dejando mensajes sobre nuestra vida o que son válidos para nuestra vida. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. En el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, aquí la tengo. ¿Está? Bueno, ahí ven. Miqueas escribió sobre Belén. Esto de Éfrata, olvídenlo porque nos va a llevar medio día a explicar qué quiere decir Éfrata y por qué figura Éfrata al lado de Belén. Lo importante es que nació en Belén. Y dice, Belén pequeña para estar entre las familias de Judá. Porque en aquellos tiempos, hermanos, a Belén se la consideraba un lugar completamente secundario, sin ninguna importancia. No era, ni siquiera, me imagino yo, podrá haber, o podremos decir que era una ciudad. Era un pueblo de pastores, gente humilde. No era un lugar importante. Belén está a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. O sea, claro, Jerusalén sí, evidentemente era la capital del reino, pero Belén no era nada. Entonces, Jesús nació en ese lugar que no era nada y en un pesebre que tampoco era importante. Entonces, como a mucha gente que vivió en esos tiempos o que vivía en esos tiempos, les podría resultar significativo, valioso, importante que un niño hubiera nacido en un pesebre y en Belén. Entonces la idea que tenían los judíos de que iba a venir el Mesías y que el Mesías iba a ser el Salvador y los iba a liberar del Imperio Romano, habrán pensado, pero este niño que nació en un pesebre en Belén, ¿cómo va a ser el Mesías, el Salvador? Amén, hermanos. Eso es un poco
Jesús nos estaba dando una lección de humildad maravillosa, porque Él era Dios. Esa es la cuestión, Él era Dios. Imaginemos que nos dicen, va a venir un rey a esta casa. Habría gente en todas las manzanas, todo el mundo vestidito bonito, las mujeres arregladas, los hombres tratando de figurar para que el rey se dignara en mirarlos. Ese rey, que Jesús, nació en Belén, en un pesebre, por las circunstancias que sean, sí, pero ahí fue donde nació Jesús, donde su padre dispuso que naciera su hijo, siendo Dios, hermanos, porque Jesús es Dios hecho hombre. O sea que Jesús habrá necesitado de su madre, como todos los niños pequeños precisan de su madre. Y habrá tenido los mismos problemas que tenemos todos nosotros desde que somos niños, o desde que somos más que niños, bebés, que si no tuviéramos a nuestra madre y a nuestros padres nos morimos, porque un niño es absolutamente indefenso. Un niño que no es cuidado se muere simplemente. ¿Es así, hermanos? Entonces, pensemos qué lección maravillosa de humildad nos dejó Jesús en ese lugar donde Él nació. Y si nosotros comparamos esto con las cosas que se ven en estos días en el mundo, más que en el mundo, no hace falta, digamos, es muy sencillo hablar del mundo. Abrimos la puerta de la iglesia, estamos en la calle y ya está. Ahí vemos lo que vemos. Y nosotros, hermanos, somos parte de ese mundo. Y casi resulta obligatorio que formemos parte de las costumbres que tiene el mundo para celebrar la Navidad. Yo me acuerdo cuando era niño, mi padre, que había nacido en un lugar peor que Belén, en la cordillera de los Andes, esta gente en su tremenda humildad, yo diría en su tremenda pobreza y en esa soledad en la que vivían. Sin embargo, mi padre, él hablaba del niño Dios. Siempre decía eso, en Navidad es el niño Dios. Yo me acuerdo cuando era niño, que alguna vez le habré preguntado qué significaba la Navidad y él me dijo, es el nacimiento del niño Dios. Son esas cosas que uno escucha una vez y no se las olvida nunca, nunca. Porque decir, niño Dios, ¿y quién era el niño Dios? A lo mejor mi padre no sabía explicarme quién era el niño Dios, pero él sí tenía la idea de que el niño Dios era algo tremendamente importante. Y para que veamos la importancia que tenía, Jesús, hermanos, marcó la historia de la humanidad. Hay un antes y un después del nacimiento de Jesús. Tanto es así que en los libros de historia, muchos libros ponen antes de Jesús, A minúscula, C mayúscula, antes de Cristo, A minúscula, punto, C mayúscula, punto, antes de Cristo o después de Cristo.
O sea, Él fue determinante en la vida de la humanidad, absolutamente determinante. Y podemos decir que su nacimiento es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, porque es impensable que Dios esté al lado nuestro. Amén, hermanos. Cuando nuestra hermana alababa al Señor y decía, hablaba del Espíritu, muy bien podemos pensar que Jesús estaba ahí. Y estaba, hermanos. No es una cuestión que uno dice, no, estaba. No, estaba ahí. Era una presencia espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros lo veíamos con los ojos del Espíritu a Jesús. Amén. No hace falta que Jesús esté caminando y que lo veamos caminar. Lo importante es lo que está en nuestro corazón. Esa es la importancia que tiene Jesús. Transformó nuestra vida. Y Jesús, hermanos, cuando nosotros decimos era Dios hecho hombre, veamos cómo fue la historia de Jesús. Jesús fue circuncidado como todos los judíos, todos los varones judíos, a los 8 días. Hay una explicación para eso, pero no merece la pena entrar en detalles de ese tipo. Pero Jesús fue circuncidado como todos los niños judíos, varones judíos, antes y ahora. Jesús, cuando cumplió 12 años, fue a la sinagoga. ¿Se acuerdan ustedes cuando los padres lo reprocharon a Jesús que a dónde había estado? ¿Por qué se había perdido? Y él les dijo, estuve haciendo lo que tenía que hacer, como todo niño judío a los 12 años, que era ir a la sinagoga y leer una parte de la Torá, que fue exactamente lo que Jesús hizo. Y después, ¿qué hizo Jesús? Se fue con sus padres. José, el esposo de María, era carpintero. Era carpintero en Nazaret. Y ahí vivió hasta los 30 años. Ahora, pensemos un poquito, ¿qué hacía Jesús ahí? Jesús hizo una forma de vivir que es la que nosotros tenemos que tomar como gran lección. Él nos enseñó a ser obedientes con nuestro padre y nuestra madre. Porque Él era Dios, hermanos. Sin embargo, Él se sometió a María y se sometió a José. Tanto es así que cuando los judíos hablaban entre ellos, eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, los judíos decían, este es el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque mucha gente lo vio en Nazaret, a Jesús comportándose como el hijo del carpintero. Todas estas cosas, hermanos, hacen que nosotros tengamos presente que la vida de Jesús en sí misma es una enseñanza de humildad, de obediencia, de trabajo, hermanos, de trabajo. Y ustedes recuerdan cuando Jesús empezó a ejercer su ministerio. ¿Cuántos años tenía Jesús? 30, exacto, 30 años tenía. ¿Por qué tenía 30? ¿Por qué sabemos que tenía 30 años? Porque
los rabinos, hermanos, los rabinos pasan 18 años estudiando la Torah. 18, que fue los mismos que estudió Jesús. Por eso, cuando él empezó su ministerio, ustedes recuerdan que le decían los discípulos, mestres, o sea, le decían maestro. Lo reconocían, le decían rabí, que es el diminutivo de rabino. ¿Por qué le decían rabí? Porque ellos sabían que él había estudiado. Amén. Entonces, habiendo estudiado, se suponía ya que era un hombre que podía hablar de las cosas de Dios con los estudios que había hecho. Amén, hermanos. O sea, todo esto que uno puede decir, esto parece la revista Hola, ¿no? Pero no es la revista Hola, hermanos. Esto es, hermanos, como Jesús nos mostró acerca de cómo debemos de vivir. Por eso cuando uno dice, Jesús es una religión, no es una religión Jesús. Jesús es una manera de vivir. Es una forma de cambiar nuestra vida. Porque si fuera una religión, hubiéramos seguido tranquilamente con la Iglesia Católica o la que sea. Pero Él nos ha permitido, hermanos, cambiar de vida. Nos ha permitido transformar nuestra vida. Que nuestra vida sea diferente. Amén, hermanos. Amén. Porque esto es lo que Dios puso en su Hijo, el presente maravilloso que Dios Padre puso con su Hijo en la tierra. Y para completar la idea, imaginemos ¿qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra vida si Jesús no hubiera nacido? ¿Podemos imaginarnos eso? No, yo por lo menos soy incapaz de imaginarme cómo sería mi vida sin Jesús. Pero gracias a Él, mi vida cambió y la de ustedes también. Lo que ocurre, hermanos, es que nosotros tenemos que dar muestras todos los días, a toda hora, de que nuestra vida ha cambiado, que no somos iguales tristemente a la gente que está fuera de la iglesia. Por eso estos mensajes son para quienes, para los hombres y mujeres que por la gracia somos hijos de Dios, porque nosotros sí entendemos de lo que se está hablando. Y es para nosotros que Dios habla, para fortalecernos, hermanos, para ser capaces de que a pesar de todas las circunstancias, nosotros somos hijos de Dios. A pesar de todo, porque además Jesús nos dijo, en la vida tendréis aflicciones. Jesús no dijo, ustedes van a ganar la lotería, van a ser ricos. No dijo eso. Jesús dijo, en la vida tendréis aflicciones. La gran cosa extraordinaria es que nosotros lo tenemos a Él, para que nos consuele, para que nos dé aliento, para que nos fortalezca en la hora de la tristeza. En estos días hemos tenido noticias que una familia ha tenido que vivir las circunstancias de que a un hombre joven le hayan cortado las dos piernas. No sé por qué, pero eso es así. Entonces uno piensa,
¿Y quién va a consolar a esa familia? ¿Yo? No, es Dios el que consuela. La mano de Dios es la que consuela. El poder de Dios es el que consuela, que es el que nos consuela a nosotros, a cada uno de nosotros. El amor de Jesús es el que nos transforma y nos hace soportar todos los problemas, las circunstancias, las desgracias que podemos tener en nuestra vida. Porque podemos pensar, ¿y por qué a mí, que soy hijo de Dios, me pasa esto? Porque es necesario que ocurra, hermanos, nada más que por eso. Pero tenemos a Dios, tenemos a Jesús, que nos consuela, que nos alienta, que nos alimenta espiritualmente. Esto es la Navidad, hermanos. Entonces, uno dirá, ¿y qué hago con los regalos que compré? ¿Los devuelvo? Yo también me podría preguntar lo mismo, porque al final todos caemos en la misma trampa del mundo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vivimos en este mundo, solamente que no debemos ser hipócritas, hermanos. Jesús les dijo a los discípulos, les dijo a los fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque los fariseos hablaban de una forma y vivían de otra. Entonces, no seamos fariseos nosotros en nuestra forma de vida. Vivamos como hijos de Dios. Y ustedes podrán decir, y yo también muchas veces me pregunto, ¿y cómo hago yo para vivir como hijos de Dios? No siendo hipócritas, hermano. Yo la tengo harta a mi mujer diciéndole, yo no soy hipócrita. En realidad no es así. Yo debería decir, yo trato de no ser hipócrita. Me esfuerzo para no ser hipócrita. Aunque desgraciadamente tengo mis serias dudas de si lo consigo o no, francamente. Pero la cuestión es que delante de Dios, que Dios diga, mi hija se esfuerza, mi hijo se esfuerza en ser diferente. Porque es la única forma que vamos a ser sal y luz del mundo, hermanos. La única forma. Porque ¿cómo una persona del mundo nos pueda decir, ¿qué es este tipo? Y por hechos tan cotidianos como la de ceder el lugar a una persona mayor, a una mujer mayor, a un hombre mayor. Nada más que con eso. Ponerse de pie. Usted, miren, yo hago muchas veces esto. Y me lo hago porque, como dije, trato de no ser hipócrita. Sube una señora mayor y yo me pongo de pie, hermano. Y todo el mundo ve que yo me pongo de pie y yo ando con bastón. Y sin embargo me pongo de pie. Entonces, eso es un llamado de atención tan grande, no sobre mí, porque al final uno no es nadie, ¿no? Lo importante es que estamos marcando la diferencia entre vivir de una manera y vivir de otra. Esto es una manera diferente de vivir. Amén. Por eso, hermanos, en esta Navidad tratemos de hacer una pausita. No hace falta que nada, simplemente una cuestión que tratemos de agilarnos durante un momento y decir, Señor, gracias. Gracias por haber nacido.
gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que me diste. Y uno dice, ¿y qué me dio a mí Jesús? ¡Ja! La salvación, hermanos. El perdón, el perdón, perdón de nuestros pecados nos dio. Entonces, levantemos nuestra vista y digamos, gracias Señor por haber nacido, gracias al Padre por el privilegio de ser tu hijo. En esta Navidad, aunque sea en ese momentito, no seamos hipócritas, hermanos. Levantemos nuestra mirada y decir, gracias, Padre. No hace falta ningún gesto, que nos subamos a una silla, gracias, Padre. No hace falta nada, nada de eso. Porque en realidad, eso es algo entre nosotros y Dios, entre nosotros y su Hijo. Entonces, cuando uno dice feliz Navidad, yo francamente les digo que no sé qué quiere decir feliz Navidad. No sé. No. Yo sí sé que la Navidad es la fiesta del Espíritu, hermanos. Del Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, por eso demos gracias. Por el privilegio de que nuestros pecados hayan sido perdonados y que nos haya dado la salvación. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y no seamos hipócritas en la Navidad. Amén. Muchas gracias.